Esto es Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad con Trinidad Ortiz, quien les habla Neil Barrios, para compartir hoy los martes de análisis Descubriendo con este tema sobre los cuernos y su relación con la oscuridad. ¿Cómo estás, Trini? Bienvenida. Hola, Neil, muy buenas noches para todos. Y bueno, estoy un poquito aquí difónica, pero aquí estoy con ustedes acompañándolos en hoy, este martes de análisis con este tema bastante intrigante, interesante, muy revelador sobre de pronto una información que muchos de ustedes desconocen, así que quédense muy atentos para que descubramos hoy lo que hay detrás del tema de hoy. En nuestra investigación les decíamos, o en nuestra invitación a la investigación de hoy les decíamos que la representación gráfica de lo que la humanidad conoce como Satanás y también de grandes poderes de la oscuridad, se percibe con frecuencia la imagen del cuerno o de los cuernos. ¿Por qué un símbolo que es propio del reino animal termina asociado con la maldad, con la oscuridad? Bueno, eso es lo que hoy vamos a intentar descubrir, así que bienvenidos todos y vamos al grano, Trinidad, de una. Bien, vamos a primero las definiciones, como siempre, entrando en calor en la investigación. ¿Qué es un cuerno? Parece una pregunta muy ingenua, pero aquí nos va poniendo como en caliente. Sí, así es. Siempre escuchamos los cuernos, incluso hasta en forma de chiste. Te pusieron los cuernos. Te pusieron los cuernos. Pero realmente vamos a la parte técnica de lo que es un cuerno. Un cuerno es una prolongación ósea, es decir, del hueso, cubierta por una capa epidérmica dura y consistente, que tiene algunos animales en la región frontal. Una cosita, les voy a abrir un paréntesis aquí. Hay veces que me puedo equivocar un poquito en la lectura, pero es que no alcanzo a leer muy bien aquí donde estoy. Entonces hay veces que no veo las letras. Entonces estoy en un proceso aquí de adaptarme a estas gafas, así que les pido disculpas. Según la Biblia, los cuernos son emblemas de poder, de dominio, de gloria y de ferocidad, ya que son el principal medio de ataque y defensa con los animales dotados de ellos, extendiéndose a metáforas sobre líderes nacionales o la fuerza de Dios. Además, los cuernos del altar indicaban refugio, sanidad y protección. Pero bueno, aquí hay una mezcla como de símbolos de lo que se refieren los cuernos, ¿no? Sí, bueno, se asocia con poder, dominio, gloria y ferocidad. O sea, se utiliza el símbolo en la Biblia del cuerno para hacer referencia a poder, dominio, gloria y ferocidad. Teniendo en cuenta que el arma con el que se defienden algunos animales sí, son los cuernos. Ahora, correcto, esto tiene bastante sentido. Sin embargo, nosotros en nuestra búsqueda hemos encontrado que más allá de simplemente representar esto, porque pues al hacer el parangón, la analogía, pues no tendría ningún problema. Pero en lo que nosotros encontramos y lo que vamos a presentarles hoy, el símbolo utilizado para referirse a un poder oscuro va mucho más allá de lo que se puede asociar el cuerno de un animal terrestre. Así es. Entonces, según la Biblia, ¿cuáles son los significados de los cuernos? Bueno, de acuerdo a la Biblia, a las diferentes versiones de las Biblias, podemos encontrar que los cuernos pueden significar poder, fuerza y realeza. Representan el poder político o militar de reyes y naciones. Ok, cuando entonces estemos leyendo en el documento bíblico, inmediatamente podemos asociar que al referirse a los cuernos, entonces un poder. Que puede ser político o militar, reyes, naciones, sí, imperios. Correcto.
También puede significar autoridad de Dios y salvación. Es una metáfora de poder, fuerza y protección divina, usada para referirse a Dios como el libertador en el Antiguo Testamento. Podemos, por ejemplo, en el Salmo 18, versículo 2, y a Jesucristo en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Lucas 1, versículo 69. Bueno, tengan en cuenta que esto es lo que se percibe habitualmente cuando las personas, en el tema de la escatología, sobre todo el tema del estudio de las profecías, se asocia, ¿no? Entonces, fíjese que incluso asemejan el poder que tiene Jesucristo en el Nuevo Testamento como un cuerno. Como un cuerno, sí. Vamos a ver si esto, de acuerdo a la investigación, encaja o no. Correcto. El cuerno también significa, en la Biblia lo podemos encontrar como refugio y santidad. Los cuernos, por ejemplo, en las esquinas del altar de sacrificio de Jehová, eran considerados un lugar sagrado de protección. Por ellos. Por ellos, sí, exactamente. También se puede encontrar que los cuernos son un instrumento de guerra o mensaje. Los cuernos de carnero, que también se les suele llamar chofar, los judíos le llaman de esa forma, se usan como trompetas para emitir señales y anunciar guerras. Sí, como un instrumento que emite un sonido para anunciar alguna señal, para emitir alguna señal, sí, sobre todo de guerras. Y ese datico también hay que apuntarlo. Anótelo ahí. Porque el cuerno, un cuerno de un animal utilizado para anunciar, siempre está asociado, en algunos casos también, para la guerra, ¿no? Sobre todo en lo que los judíos llaman el shofar, el shofar. Bien, y hay otro símbolo interesante, amigos oyentes, de pronto lo han visto. Sí, el otro símbolo es la fuerza de un líder. Y para esto tenemos el ejemplo de Moisés, que es descrito a veces con cuernos, así como lo vemos en la imagen. Esta es una escultura hecha por Miguel Ángel, donde le puso a Moisés 2 cuernos, lo cual metaforiza fuerza, poder, sabiduría o conocimiento divino. No es que la mujer le haya puesto los cuernos. No es que la mujer le ponga los cuernos y le hayan crecido. No. Aquí tiene que ver con que representa la fuerza de un líder, ¿sí? Para el pueblo hebreo. Fuerza, cuerno. También guerras, mensajes, cuerno, imperio, poder político, poder militar, reyes, naciones. Todo esto se puede asociar, lo que represente un poder. Ahora, si ya nosotros tenemos estas definiciones o a lo que se asocia el símbolo, podemos utilizarlo muy fácilmente en la interpretación de las profecías, que anuncien de pronto un cuerno. Claro. Pero resulta que no solamente es en el mundo hebreo, en el mundo bíblico, sino que también en dioses de la antigüedad se presentó también el mismo símbolo, Trinidad. Correcto, los dioses antiguos también usaron cuernos. Los dioses con cuernos en la mitología antigua simbolizan la fertilidad, la naturaleza salvaje, el poder viril, la fuerza vital y la conexión con el reino animal, apareciendo en diversas culturas y representados con astas de ciervo o cuernos de cabra o de toro. Pero mira, aquí hay también un elemento que se le adiciona a la investigación y es que son un símbolo también de fertilidad. Sí, señor. De el poder viril. ¿Por qué? Un cuerno. Entonces, otro elemento que hay que anotar, porque lo que hace la investigación, y este es pues el mecanismo que utilizamos, se lo compartimos a ustedes para que lo tomen y lo adicionen a la forma en que investigan, y es que cada vez que uno comienza a investigar, las investigaciones arrojan unos daticos que uno los va anotando, y aquí habitualmente, aquí les decimos, anoten esto, porque se trata de eso. Luego, todas esas anotaciones, más otros conocimientos, uno comienza a asociar. Claro. Y en esa asociación aparece lo que nosotros llamamos acá en el programa nuestro descubriendo, que es el que le ofrecemos a ustedes. Entonces, aquí también esto hay que apuntarlo: poder viril, fuerza vital, fertilidad. De hecho, incluso algunos lo asocian con los obeliscos. Los obeliscos también pueden ser, en el antiguo Egipto, pueden ser considerados símbolos de fertilidad.
de fuerza viril, de poder viril. Claro. Y ya vamos a ver por qué. Solo anotamos. Bueno, aquí les vamos a mencionar algunos de los dioses que tenían cuernos. Entre ellos está Cernunnos, que es de la cultura celta, el dios Pan, que es de la cultura griega, el dios Amón, que es egipcio, griego, y el dios Fauno, que es romano. Es decir, todos estos dioses, estas figuras, porque son representaciones, siempre están acompañadas del cuerno o de los cuernos. Eso es otro dato importante. Miren, el de arriba es la figura que podemos encontrar de Cernunnos, que es de la cultura celta, y el de abajo es el dios Pan, es la representación del dios Pan. Tiene patas de cabra y los cuernos. Y los cuernos, sí. Acuérdense que las cabras tienen cuernos. Sí. Entonces estos personajes se representan, como lo ven allí, cuerpos humanoides, patas de animal y cuernos de dicho animal. Y ya sabemos que estos dioses, pues realmente no son dioses, fueron seres llegados acá de otros planetas, de invasiones, de fuerzas oscuras, que tenían cuerpos de humanoides y que llegaron a invadir nuestro planeta. Sí, los extraterrestres que vinieron a engañar y manipular a la humanidad. Ahí también hay algo importante aquí en esta parte de los dioses, es que los cuernos son símbolos de poder en la naturaleza y por eso los dioses en la antigüedad los llevaban. Porque también como los seres humanos que vivíamos aquí en este planeta en ese entonces, pues teníamos la simbología de que el cuerno era de poder por el tema que tenía animal. Entonces ellos aprovechaban eso y los colocaban. En ese sentido, han sido una constante en la iconografía religiosa de muchas culturas como signos de poder y fertilidad. Ahí está nuevamente el símbolo de poder y fertilidad. Bueno, y también podríamos agregar aquí que recordemos que hay una raza de extraterrestres dinoides que son el resultado de la experimentación genética que se hizo desde el Imperio Draconiano, donde estos especialistas genéticos mezclaron genes de humanidades degradadas con formas de animales. Y ahí es donde aparecen estos seres también humanoides, llamados dinoides, con mitad del cuerpo de un humano y cabeza de algún tipo de animal. Siempre se ha creído que es simplemente una representación simbólica de lo que nuestros antiguos creyeron sobre estos personajes. Pero lo que parece un mito pareciera ir más allá de un simple mito y sería una realidad en la manipulación genética del Imperio Draconiano, pues hace miles de años atrás, dando origen a los dinoides. Mitad un humanoide, mitad cara de animal. Pero otro elemento donde aparece con frecuencia los cuernos es en la profecía. Ya con lo que les hemos entregado al leer una profecía donde se menciona un cuerno, usted puede hacer inmediatamente la asociación. Correcto. ¿Qué dice entonces, Trini, la profecía de los cuernos? Los cuernos desempeñan un papel destacado como símbolo en la profecía, especialmente en las visiones registradas en Daniel y en Apocalipsis, simbolizando poder político, reinos o reyes que influyen en los asuntos mundiales y se oponen a Dios. En las citas donde podemos encontrar mencionado estos cuernos son los 10 cuernos de Daniel 7, Apocalipsis 13, el cuerno pequeño también en Daniel 7, versículo 8, los cuernos del carnero y macho cabrío, que es de Daniel 8, 2 cuernos como cordero en Apocalipsis 13 y los 4 cuernos en Daniel 8 y en Zacarías 1. Bien, entonces el cuerno en la profecía está pendiente. Por ejemplo, hay un símbolo muy referido y muy esperado por incluso el pueblo elegido, el pueblo del Elohim Yahvé, y es el cuerno pequeño. Un cuerno pequeño. Entonces, si asocio lo que ya hemos estudiado sobre esto, el cuerno es un poder, incluso un líder. Acuérdate que Miguel Ángel pinta a Moisés como un líder de este pueblo con cuernos. Entonces, el Mesías de ellos, el Mesías del pueblo elegido, puede resultar
lo que Daniel ya advirtió, Daniel 7:8, sobre el cuerno pequeño. ¿Por qué es un cuerno pequeño? Porque dice que se levanta después de unos cuernos más grandes que él. Como que unos poderes anteriores que caen para que pueda surgir un cuerno que antes siempre fue considerado pequeño. En este caso, pues Israel, el pueblo elegido no de Dios, de un Jehová. Reptiliano, Jehová. Eso también hay que decirlo con claridad, porque pues también llegan personas por primera vez al canal y hay que ubicar de qué estamos hablando. Y otras que hablan de un conjunto de cuernos en un tiempo específico, tiempos del final, como lo habla Daniel 7 y Apocalipsis 13, que está hablando la conjugación de varios poderes o la asociación o como vemos, por ejemplo, grupos como el G7, grupos como la Unión Europea, el conjunto de cuernos, el conjunto de poderes. Y a partir de allí surge un cuerno pequeño que algunos llaman sionismo internacional o líder mesías del pueblo de Israel, el pueblo del Elohim, Yahvé. Entonces, el tema aquí en el programa no es profundizar en lo que proféticamente significa, porque estamos hablando de los cuernos y por qué el cuerno se asocia a poderes de oscuridad. Entonces, centraditos en lo que estamos buscando. Correcto. Pero, ¿los cuernos son positivos o negativos? Viene la pregunta. Debemos considerar la imagen negativa que tenemos sobre los cuernos de manera universal. Apenas a usted le dicen los cuernos, usted inmediatamente se imagina al diablo con los cachos. Sí, maldad. Exacto. O sea, cuernos, maldad, sí. Correcto. Entonces, automáticamente asociamos a figuras como Lucifer o demás personajes del mal. Pero la realidad es que esto no siempre fue así. Resulta que los cuernos son símbolos de poder en la naturaleza y por eso los dioses de la antigüedad los llevaban. En este sentido, se considera un signo de poder y de fertilidad, ya lo tenemos ahí claro. Pero fue con la llegada del cristianismo y la atribución de cuernos que éste hizo a Satanás que empezaron a relacionarse con el mal. Es decir, que antes del cristianismo, el símbolo del cuerno era un símbolo positivo. Bueno, entonces aquí es donde ya empieza el descubriendo. Nosotros siempre, como lo acaba de anotar Trinidad, asociamos el cuerno con la oscuridad. Y bueno, y las definiciones anteriores ayudaban a reforzar eso. Correcto. Poder, gobierno, imperio. Y todos estos ejercen destrucción, manipulación, control. Pero lo que descubrimos es que antes de que este símbolo pudiese representar el mal, tenía una representación en el bien. ¿Cómo así? Fíjate tú. Y vuelvo y repito, antes de que nosotros comenzásemos a asociar los cuernos o el cuerno con la oscuridad, el símbolo del cuerno de manera original correspondía a un símbolo de la luz. ¿Cómo así? Bueno, y se puso buena la cosa. Así es. Porque vamos a hablar del verdadero origen del cuerno. Entonces, ahí tenemos que asociarlo inmediatamente a esto, al unicornio. El unicornio es una criatura mitológica del folclore europeo representada habitualmente como un caballo blanco con patas de antílope, ojos y pelos de cabra y un cuerno en la frente. En las representaciones modernas, sin embargo, es idéntico a un caballo, diferenciándose únicamente de la existencia de un cuerno espiralado, además. Entonces, el origen del cuerno como fuerza y poder no está en la oscuridad o no está establecido desde el caos para acá, sino que es un poder antes del caos hacia la preexistencia, hacia el origen de la creación. Entonces, miren que ahora estamos hablando ya en términos incluso no solo terrestres, porque cuando hablamos de poderes, naciones, imperios, exacto, es tierra, solo el planeta Tierra, humanidad, claro, con su visión sobre esto. O cuando le damos el sentido del poder por la naturaleza animal que tienen los animales, es solo la Tierra. Terrestre. Pero el sentido original del símbolo tiene un origen estelar y antes de la humanidad terrestre e incluso
antes del caos. ¿Qué es el caos? El caos es aquella situación, aquel evento, aquella parte de la historia de nuestra galaxia en la que una humanidad, referida en el libro secreto de Juan como Sofía, decide por voluntad propia o por albedrío gestar, abortar un pensamiento distinto al pensamiento anterior, al pensamiento luz. Entonces, antes de ese caos, ya el poder del unicornio era. Ahora, no es que existían los unicornios antes, ¿no? Exacto. Por favor, porque nosotros somos a veces inocentemente literales. Aquí estamos hablando de meros símbolos. No estamos hablando de que por allá existen los unicornios y tal. No. Hay que hacer la claridad. Entonces, ¿qué pasa aquí? Las humanidades, escuchen bien, aquí estoy hablando antes del caos. Las humanidades fueron engendradas en el propósito del espíritu de la creación. Desde la destellante luz blanca, el principio de los principios, o el verbo, el pensamiento perfecto que gira en espiral hacia el infinito. Esta es la conjugación de varios conocimientos. Y nosotros, a nivel de nuestros estudios, formamos como, o creamos la lectura como propuesta para entender el origen de esto. Aquí estamos hablando del libro secreto de Juan, estamos hablando de la leyenda del unicornio, ambos documentos que pueden descargar de nuestra página www.rcpc.com.co. Allí en zona de biblioteca descargan la leyenda del unicornio y el libro secreto de Juan. Gratis, como nos gusta a todos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender aquí? Que el símbolo para asociar la fuerza primigenia de la creación fue el único cuerno espiralado, el unicornio. Las humanidades de toda la creación, soles, galaxias, seres humanos en sus diferentes formas, fueron engendrados en el propósito del espíritu de la creación. Este espíritu de la creación en el libro secreto de Juan se le llama Bárbelo. Bárbelo, sí. Vamos a llamarle para entender el espíritu de la creación. Pero el espíritu de la creación lo hace a partir desde la destellante luz blanca. O sea, el verbo, el pensamiento perfecto. El pensamiento perfecto de la primera fuente, o lo que llamamos Padre, se manifiesta cuando el espíritu de la creación hace manifiesto ese pensamiento. Que gira, y esta es otra cosa muy importante, el movimiento de la creación, incluso científicos ya lo han comprobado, que tiene que ver mucho con el movimiento espiralado. Sí. La expansión, la dinámica de las energías en la creación es espiralada. Entonces ya no estamos hablando sino de la creación y sus formas, su arquetipo, su energía. Entonces, además, asociamos lo siguiente. Esta primera creación del hombre fue perfecta en sus poderes, pues venía de la espiral blanca del espíritu creador. ¿Cuál es la espiral blanca? El movimiento creador. Y ese movimiento creador tiene conocimiento, pensamiento, porque tiene memoria. Ese movimiento genera expansión. Y la expansión es creación, es nuevos mundos, nuevas humanidades. ¿Y cuál es el poder que permite que sea esto? El pensamiento a través del espíritu de la creación. Y allí es donde surge lo siguiente, vean acá. Este poder creador es llamado el blanco unicornio. El único cuerno de poder espiral, porque está espiralado, véanlo allí en la imagen, blanco creador. Y ella creció, esa fuerza, y se expandió por los soles y soles, galaxias, supergalaxias. Entonces miren el símbolo. Y además en el símbolo siempre el cuerno es dorado, refiriéndose a las primeras razas, a las primeras energías creadas. Entonces tenemos, ¿dónde está Trinidad Vega y tú? ¿Dónde está la base del cuerno? En el pensamiento. Está en la cabeza del blanco corcel. El blanco corcel simboliza fuerza y poder creador. Y blanco al ser de pensamiento perfecto. Luz, exacto. Exacto. Entonces, por eso se utiliza simbólicamente el corcel blanco, pero adicional tiene un cuerno que tiene como base la frente del
blanco corcel, en este caso el pensamiento perfecto. La base, escuchen bien, la base de donde se origina el movimiento espiralado de la creación es la perfección. Y se expande con ese movimiento, por eso ven allí en el cuerno la forma espiralada. Son símbolos para denotar una dinámica real en la creación. Correcto. Y va a manera de punta, ¿hacia dónde? Hacia el infinito. ¿Sí ve? Entonces, esa dirección que muestra el cuerno espiralado con la base en el pensamiento perfecto hacia el infinito, denota que ese movimiento es inagotable. Ese movimiento es eterno. Entonces está el símbolo blanco corcel, fuerza, pureza, el pensamiento anterior de la creación, el pensamiento preexistente, la base, el movimiento en que se presenta la creación, espiralado, de ahí que sale la espiral, el toroide, que se presentan con movimientos también en la naturaleza. Sí, claro. Todo esto es un modelo creacional. Y apunta hacia el infinito, es decir, hacia donde eso más llegue, siempre irá esa información, siempre irá esa información. Entonces, aquí acabamos de recuperar el origen real del cuerno. Entonces, ¿qué pregunta viene? Bueno, y entonces el cuerno este que asociamos siempre a la maldad, ¿cuándo empieza esa asociación? Bueno, vamos para allá ahora. Entonces la expansión del cuerno, ¿no? La expansión del poder del cuerno. Entonces este poder, dice, y engendró su poder de blanco cuerno, ya estoy hablando en símbolo, ya ustedes tienen que ir interpretando, ¿no? Uh-huh. Creó o engendró una segunda humanidad de plata, de los soles que fueron progenitores. Entonces la segunda humanidad, según el libro secreto de Juan, o la segunda estrella es Oroyel. Hermosel, Oroyel. Y ahora viene la tercera. David. Sí. Y engendró en su poder de blanco cuerno una tercera de bronce, de los sistemas. Fueron progenitores. Pero aquí pasó algo. Y creó con el cuerno una cuarta de hierro, de los mundos en el tiempo y lugar donde se abortó la bestia negra, el caos. Entonces fueron creadores en su cuerno retorcido, pues habían perdido el pensamiento perfecto y cuerno de progenitores, y a ese poder negro llamaron Sofía. Entonces, aquí ya está la explicación de dónde surge ya el cuerno asociado a la maldad. Sí. ¿Qué se entiende aquí? En todas las humanidades hay un poder para expandir la creación, para expandirse ellos como creación. Y ese poder es el pensamiento. Entonces, acuérdate, Trinidad y amigos de Descubriendo, que fue lo que abortó a Yalda Baoz en Sofía. Un pensamiento. O sea, ese poder del pensamiento, ese cuerno blanco, fue utilizado, pero fue utilizado sin, dice el libro secreto de Juan, la perfección. O sea que el cuerno se retorció. Dejó de ser espiralado y se convirtió en un cuerno negro retorcido. Ya no es un cuerno blanco espiralado, sino desde Sofía, en el origen del caos, se convirtió en un cuerno. O sea, es un poder porque puede crear, puede expandirse, porque lo tiene. Lo tiene, así es. Lo tiene. Pero ese poder de creación ya es imperfecto. Por eso dice aquí, perdió el pensamiento perfecto y cuerno de progenitores, y a ese poder negro, porque sigue siendo un poder negro, llamaron Sofía. Terrible. Ahí está la explicación. Entonces ahí ya sí surge el concepto del cuerno negro. Entonces por eso ponemos aquí en la imagen ya no es ya no es el blanco corcel, sino la bestia, porque es un animal. Con fuerza también. Con fuerza. Bestia, negra, el símbolo de negritud, que está asociado a la pérdida de la pureza del pensamiento anterior. Exacto. Y el cuerno lo tienen, pero retorcido. Entonces la inteligencia que portaba el blanco unicornio fue suplantada por la astucia de la bestia negra. Claro que eso ocurrió en ese lugar. Ajá, sí, exacto, claro. en
En esa humanidad. En esa humanidad de Sofía. Porque las otras humanidades siguieron expandiéndose con el cuerno blanco del unicornio. Eso lo dejamos claro en la conferencia que hicimos en Medellín sobre la historia de la galaxia. Sí, y es bueno aclararlo porque a veces pensamos que esta es una historia de acá. Sí, que se jodió todo el universo con esto que pasó aquí. No, este es un caso enfocado en nuestra galaxia. En las miles y millones de otras galaxias, el cuerno blanco, estoy hablando en símbolo, usted no vaya a creer que hay un cuerno por allá. Exacto. Por favor, ese pensamiento perfecto ha seguido expandiendo la progenie de cada humanidad. Correcto. En una, llamada Sofía, en la dimensión de por acá, tuvo una idea, un pensamiento que gestó sin la perfección. Entonces, para entenderlo acá, vamos a entenderlo acá, porque nosotros acá tenemos un cuerno. Trinidad, yo tenemos un cuerno, usted tiene un cuerno en el sentido de que tiene el poder del pensamiento anterior. Si su pensamiento se aísla de la fuerza del corazón, o sea, de la conexión que él tiene que tener con la fuerza espiritual, entonces usted va a abortar maldad. Y eso es lo que hacemos a diario cuando queremos engañar. Entonces por eso él dice, pues pusimos los cuernos, porque estamos engañando. Cuando queremos controlar, cuando queremos manipular, cuando queremos dañar. Tenemos un pensamiento, claro, ¿verdad? Y el pensamiento se ve reflejado. Como tiene fuerza, nosotros actuamos eso y la regamos, la embarramos, como decimos habitualmente. ¿Por qué? Porque hay un poder, solo mal usado, retorcido, distorsionado. ¿Cuál debe ser entonces la tarea? Enderezar ese cuerno. Claro. Empezar a gestar pensamientos perfectos. Porque la base del cuerno es perfección, la perfección. Exacto. Desde allí, desde esa energía del espíritu creador, es que se expande en la creación. ¿Y de dónde surge el cuerno retorcido? Desde la imperfección. Ahí comienza ya no a girar espiraladamente, ¿no? Sino que ahí comienza a girar retorcidamente. Entonces se retuerce el cuerno, se retuerce. Es un pensamiento, como por eso decimos, es un pensamiento retorcido, destructivo, dañino. Entonces ya no hay inteligencia, sino astucia, que es lo que hicieron los caídos. Y también ese cuerno retorcido, pues también significa como autoritarismo, imposiciones, gobernanza, estoy encima de ti. Por eso es que estos símbolos se han venido presentando aquí en nuestro planeta de esa forma, con poder, con autoridad, pero no una autoridad solidaria, sino imponente. Bien, entonces tú acabas de decir algo importante, y es que lo que al principio la investigación dice y arroja, y es que asociamos el poder a la fuerza de los animales, porque el cuerno tal, no. Y ahora entendemos que el cuerno, cuando se habla de cuerno en las profecías o se menciona en las escrituras, está denunciando el poder de Sofía, claro, que fue trasladado cuando cayeron los Elohim al planeta Tierra, enseñándole a los reyes, a los gobernantes, cómo hacerlo, con astucia, con mentira, lo que tú acabas de decir. Entonces, el símbolo del cuerno hoy, en la profecía, no está asociado a los pobres animales acá que tienen cuernos, por Dios, sino a lo que ocurrió después del caos hacia acá. Ahí está muy interesante. Sí. Ahora, pero ahí nos falta alguito. Ahí falta alguito porque acuérdate que tú habías señalado en la investigación que hiciste de que también es un símbolo de fertilidad. Sí. ¿Te acuerdas? De virilidad. Entonces, vamos a entender esa partecita. ¿Qué dice aquí? Bueno, el poder penetrante del pensamiento. Esto es Libro Secreto de Juan, capítulo 4, parte 1. El Padre penetró a Bárbelo con una mirada, con la luz pura, brillante, que rodea al espíritu invisible. Bárbelo concibió y el Padre produjo un rayo de luz que se parecía a la luz bendita, mas no era tan brillante. Este rayo de luz era el vástago único del Padre común que había salido, y el único retoño y el vástago único del Padre, la luz pura. Bien, entonces ahí hay un
ejemplo del poder penetrante del pensamiento. Correcto. El poder penetrante del pensamiento lo enseña el libro secreto de Juan. El Padre penetró a Bárbelo. Entonces aquí ponemos una gráfica para entenderlo, gráficamente. El poder de la luz, el poder de la preexistencia, el poder del verbo, que es la substancia única de la creación. Cuando penetra el espíritu de la creación, entonces, ¿qué pasa? Dice aquí, Bárbelo concibe y el Padre, con ese rayo, produce al vástago. Está, miren la gráfica, está el rayo que entra al prisma. El prisma en el ejercicio que estamos haciendo sería Bárbelo o el espíritu de la creación. Entonces, primero el pensamiento penetra el espíritu de la creación y comienza a gestar de forma espiralada, ya lo decíamos, la creación, que en este símbolo es ese arco iris, o sea, la multiforma de la creación, la multifrecuencia, los multicolores, las multidimensiones. Surge la creación. ¿Bien? Correcto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El pensamiento es un poder penetrante que preña la idea y surge la acción. Nosotros tenemos un poder penetrante que pare una acción. Eso es nuestro hijo, eso es nuestro Bárbelo. Si es negativo, es un arconte, una energía, un parásito mental. Claro. Si es luz, si el pensamiento es perfecto, damos amor, damos cariño, damos protección, ¿sí? Lo que la creación, damos vida. Armonía, exacto. Incluso también en la sexualidad ocurre. Sí. El varón tiene el poder penetrante, él, la fuerza a él, ella es el espíritu creador, Bárbelo el vientre, el hombre penetra con su fuerza a ella y ella concibe al hijo, el vástago. Su modelo creacional. Entonces, el cuerno tiene, que es el pensamiento perfecto, un poder penetrante. Ahora, Trinidad, ¿qué dice acá? Esta es ya la leyenda del unicornio. Ok, dice, y en el mismo día eterno en que el unicornio penetró la roca e hizo surgir la borboteante vida, en ese tiempo la humanidad de hierro, su propio cuerno, sembró con sus creaciones oscuras semillas de peligro. Bien, entonces ya aquí está diciendo, la leyenda del unicornio revela que utilizaron el poder de su cuerno, o sea, el poder penetrante de su cuerno, hizo surgir la borboteante vida o agua de vida. En ese tiempo la humanidad de hierro, ¿qué hizo? Engendró semillas de peligro. Creaciones oscuras. Entonces mírate que ya cambia la codificación en el gráfico, ¿no? Apenas en Sofía se distorsiona el poder del pensamiento y su fuerza penetrante, aparecen semillas de peligro. Claro. Son y abortadas. Oscuras. Y oscuras, exacto, que es lo que queremos hacer en la gráfica para que usted allí lo vea. Bien, entonces, el poder penetrante. Mira que el poder creador de las humanidades como la nuestra, está centrado, está enfocado en 3 puntos, ¿sí? En 3 dimensiones. La primera es el pensamiento, que hay un poder penetrante, el pensamiento, ¿cómo es que le llamo? Neuronal, que yo estoy asociando ahora, poder de pensamiento. El segundo poder de pensamiento es el del corazón. Correcto. El pensamiento del corazón es un pensamiento de alta data, ya conectado con los principios del pensamiento creador. Entonces, cuando uno piensa, la base del pensamiento de aquí tiene que estar pegado aquí. O sea, la frente del unicornio en nosotros es el corazón. De ahí debe salir el cuerno del pensamiento y conectar acá arriba con la punta, la mente. Entonces yo uno aquí con aquí, siento, evalúo en la tranquilidad que el paso que voy a dar, que lo que voy a decir, que lo que quiero hacer esté sujeto a lo que el corazón está diciendo. Exacto. Y el tercer punto, donde se centra ya la otra fuerza creadora en él y ella, es en sus genitales, en el pipí del hombre y en la vagina de la mujer.
Ahí está el tercer poder del unicornio. Que se crea la vida. Exactamente. Entonces ahí están las tres. ¿Qué tenemos que cuidar nosotros? Esos tres centros de poder. Correcto. Aquí, aquí y aquí. ¿Dónde nos ha dañado la oscuridad? Ahí. Sobre todo en el de abajo. Ahí te dañan aquí. El pensamiento. Te dañan aquí. Te desconectan aquí y acá con esto hace barbaridades. Claro. Ahí está el entendido. Entonces, hay otra cosa importante. Y aquí vamos a ponernos honestos. ¿Qué es lo que piensa un varón cuando quiere dinero y poder? ¿Qué es lo que busca de manera asociada? Pensemos todos. Quiere plata. Por eso, el poder lo logra con el dinero. ¿Qué es lo primero que piensa cuando tiene dinero y poder? Que puede comprar todo, que puede... ¿Y qué más puede hacer? Tener toda la... Eso es lo material. Ajá. Entonces te lo pongo de otra manera para que llegues al código. Y allá también están tirando cabeza. La isla de Epstein. ¿Quiénes llegaban allá? Los poderosos. ¿Y lo ve? Los adinerados. ¿Y lo ve? ¿Ya se entiende? Entonces, cuando el pensamiento se aísla de aquí, entonces es donde surge la ambición, el poder, la lujuria. La lujuria. Y entonces ya tu deseo se va hacia lo sexual, hacia lo lujurioso. Y entonces, el muchacho, ahora lo voy a bajar de la lista de Epstein, que ya es una cosa desastrosa, horrorosa, al muchacho común y corriente. Muchacho común y corriente le meten la idea de que trabaja para ganar plata para poder salir con una chica y conseguirse la que le gusta. Sí. Usted ve los videos de reggaetón y ¿qué es eso? Así es. El video de reggaetón es hazte famoso, ponte 500,000 tatuajes, así llamas la atención a las, ni siquiera fuera a las chicas. Y en el caso de la mujer o de las chicas, ¿qué? Es lo mismo, pero en el sentido de la mujer. Claro. Buscar al que tenga la plata, el que tenga el poder, el que sea reconocido. Ahí está. Entonces, ¿qué se daña? El pensamiento, el corazón y aquí abajo. Ahí está. Entonces, por eso hay guerras, hay invasiones, por todo eso. Entonces, ahí es donde surge el cuerno negro. Así es. Entonces, mira, déjame lo termino aquí. Sofía, ya estamos entendiendo qué pasó en Sofía. Nosotros estamos haciendo lo que se hizo en Sofía. Esto que acabo de plantear es lo que aborta oscuridad. Aborta oscuridad. Aborta oscuridad. Ahora sí, lo que iba a decir. No, que en resumidas cuentas hay dos poderes creacionales, que es el poder creacional de la luz, o sea, lo que genera luz, y el poder creacional también de la oscuridad. Entonces, si hay dos, ¿qué significa? Que una humanidad decide que crear. Entonces nosotros en este momento nos hemos desviado. Primero, porque somos descendientes de una humanidad del caos. Primero que todo, tenemos una semejanza. Sí. Y segundo, que aquí llegaron los Elohim. Y los Elohim a su llegada venían con el cuerno negro. Por eso es que los representan con el cuerno, no por los animales. Venían con el cuerno negro, venían con ese pensamiento, venían con esa destrucción. Y le enseñaron eso a la humanidad. Claro. Y ahora súmale que ellos mezclaron su genética con la nuestra. Así es. O sea que la diferencia que había entre estos seres que llegaron aquí a este planeta Tierra con los seres humanos de la Tierra era que ellos ya venían con su cuerno totalmente negro, retorcido. O sea, retorcido sin ninguna esperanza de cambio. En cambio nosotros los seres humanos tenemos, porque lo tenemos todavía, tenemos un plan de ascenso, o sea, un plan para convertirnos totalmente a la luz. Tenemos como ese propósito, esa esperanza todavía. Mira, hay humanidades antes de nosotros que se sorprenden, eso lo estudiaba hoy. Las humanidades antes de nosotros se sorprenden de cómo nosotros en esta humanidad podemos pasar de decirle un montón de cosas y porquerías a alguien y luego abrazar. Ellos no entienden cómo nosotros podemos hacer eso. Otras humanidades de la luz.
¿cómo pueden hacer eso? ¿Sí? Mientras que la oscuridad es oscuridad. O sea, la oscuridad no tiene arrepentimiento, o sea, están definidos como oscuridad. Mientras que nosotros, por la influencia, la semejanza y la influencia de esto, nosotros podemos amar, podemos querer, podemos perdonar, podemos abrazar, podemos besar, podemos reconciliarnos, podemos decir cosas bonitas, amorosas, sí. pero al mismo tiempo, después de un ratico, podemos decir un pocotón de barbaridades, un montón de barbaridades. Tenemos esa dualidad. Tenemos los dos poderes. Entonces, las humanidades antes dicen, ustedes son incorregibles. ¿Cuándo van a dejar de autodestruirse? Cuando reconozcamos el poder de lo que estamos hablando. O sea, estos programas, ¿para qué son? Para que comprendamos de buena manera de que nosotros tenemos el poder de levantarnos, claro, con la fuerza del pensamiento perfecto. O tenemos el poder para destruirnos. Claro. Sí, nosotros tenemos bombas atómicas. Si queremos, nos matamos aquí. Si queremos. ¿Pero por qué? Por el poder y el poder. Claro. Y lo que quieren estos seres que son totalmente retorcidos, que tienen el poder de la oscuridad en su totalidad, pues nunca van a querer que seres como nosotros, pues, evolucionemos, ¿no? Sino que por lo contrario, que seamos como ellos. Ellos quieren convertirnos a que seamos como ellos. Y envidian el poder de la luz que hay dentro de nosotros. Entonces nunca van a querer que nosotros usemos ese poder creacional, sino que lo disminuyen y nos hacen creer que no tenemos eso para que nos sintamos menos, no nos sintamos de la oscuridad o simplemente vacíos, como muchos seres humanos hoy en día se sienten. Voy a poner un ejemplo, los grises. Los grises son una humanidad involucionada que han perdido el poder del cuerno. ¿Por qué? Porque lo retorcieron, se distorsionaron. Entonces hoy ellos tienen un serio problema de procrearse. Perdieron el poder de acá abajo. Okay. Y no se pueden procrear. Entonces, ellos, en la década de los 30, hicieron convenios con las potencias, sobre todo con Estados Unidos. Que lo hablamos en un programa cuando estuvimos en Cali, ¿te acuerdas? Sí, sí. Los convenios entre grises y gobiernos. Y gringos. Y en esa asociación se le permitió a ellos hacer experimentación genética a cambio de tecnología. ¿Qué es lo que está diciendo Trump? Que no va a decir, al final no va a decir nada. Exactamente. De los archivos estos que van a desclasificar. Entonces eso dice eso. La desaparición de niños, la desaparición de personas se han dado porque los grises están experimentando para poder clonar un cuerpo y adherirle espíritu, pero eso no les ha salido. La restricción que hay en la área esa 51, que no dejan que nadie entre. Ellos son una raza agónica. Mira, ni siquiera lo que uno llama la luz o el Padre tendrá que acabarlos. Se están acabando solos. Claro. Entonces, eso es una enseñanza. Las humanidades se elevan o se destruyen solas. No hay por qué desplegar algo para destruirlas. Se destruyen solitas. Que esa es otra diferencia entre los dos poderes creacionales. Que el poder de la luz, es un poder de ascenso, de procreación en ascenso. En cambio, el de la oscuridad es un poder de involución, o sea, de degradación hacia atrás y hacia la eliminación y exterminación total de esa raza. El uno va hacia la vida. Exacto. El otro va hacia la muerte. Correcto. Hay dos caminos, el camino de la vida y el camino de la autodestrucción. Entonces, aquí están los dos símbolos, los dos caminos que tú estabas hablando. El poder del blanco corcel con su cuerno espiralado, como base el pensamiento perfecto, apuntando siempre hacia el infinito y la creación. Por ahí hay otro símbolo muy asociado a esto, que es el anciano de días, con su cabeza blanca y sus vestidos blancos. No estamos hablando de Jesús ni nada de ese cuento. Estamos hablando del poder del pensamiento perfecto en el hombre, en el ser humano. Y del otro lado está, ese es el Baphomet. El Baphomet tiene los cuernos, mira, retorcidos. Sí. Y eso es la otra fuerza.
Y hay muchos cultos de sociedades secretas que adoran en secreto a esta gente. En la lista de Epstein, ellos adoraron eso. Sí, claro. En sus ritos, en sus rituales. Eso es una cosa perversa. Porque así retuercen su pensamiento. Y pueden hacer lo que hacen con menores. Son pensamientos retorcidos. Así es. Bueno, ahí está, amigos. Ahí están los cuernos y su relación con la oscuridad, Treni. Interesante, ¿no? Súper interesante. Bueno, esta fue la investigación. Si esta investigación les gustó, si les pareció interesante, si les aportó algo, no dejen de dar el like. Bueno, eso de no dejen de dar el like es como sucede lo contrario. Por favor, denle el me gusta. Exacto, en positivo. Por favor, denos el like. Denos el like, que esto nos sirve para poder seguir haciendo mejores investigaciones, estar aquí. En el caso de Neil todos los días, que Neil está con ustedes todos los días. Yo estoy los martes, pero es la forma en que tenemos de estar aquí con ustedes y seguir mejorando y trayendo mejores cosas. Claro, vamos leyendo acá. Ahí alcanzas. Bueno, sí. Sofía Pelayo nos dice muy interesante, familia. Freddy nos dice también cuidar lo que pensamos. Muy bien. Delia Flores dice, se puso interesante el tema. Para mí es todo nuevo. Siempre creí que los cuernos todos eran negativos. Abrazos cordiales para ambos. Claro, fíjate que no. Ok, Delia. Muy bien. Marta nos dice, el mismo Demiurgo y su hijo Enlil tienen cuernos desde un principio. Recuerden que el Demiurgo no es alguien. Ajá. El Demiurgo es Yaldabaoth. Yaldabaoth no es alguien, ni un monstruo, ni nada. Es una fuerza, es un pensamiento retorcido. Correcto. Eso es el Demiurgo. Ya lo podemos comprender mejor, correcto. como ese poder creacional, pero negativo. Oscuro. No es alguien. Uh-huh. El Demiurgo, Yaldabaoth o Arconte no es alguien. Es la fuerza del pensamiento retorcido, no espiralado, no blanco espiralado. Y Enlil es uno de los tantos descendientes de civilizaciones que torcieron su pensar. Y no es el único. Hay cientos y cientos y cientos en la creación que ellos mismos han venido evolucionando, sino que algunos de ellos llegaron por acá. Okay. Enlil, Enki, todos son seres negativos. Todos. Y eso es importante, que con este tema nos sirve para aprender a diferenciarlos. Claro. Porque muchas veces nos confundimos con todo esto, que los dioses, que no sé qué, que los que nos crearon fueron los Anunnaki. Puro Entonces, cuento. Ya saben. Porque es que la humanidad se resiste a entender que cuando se hablan de seres extraterrestres hay que entender que hay varias tipologías y de varias identidades en el sentido del pensamiento. Están los retorcidos, las humanidades retrógradas, retorcidas del cuerno negro, que fueron las invasoras, las que se hicieron pasar por... Todo lo que usted llame dioses, es ellos. Sí. Pero también llegaron otros seres de la luz que nunca les gustó que les llamaran dioses. Eran humanos, más evolucionados que nosotros, por supuesto, que nos enseñaron cosas. Claro. También destruyeron a varios de ellos. Betty nos dice saludos desde Guaymas, Sonora, México. Muy buen tema. Freddy dice, por eso hay que cuidar. Se fue. Ay, se fue Freddy. Bueno, se fue. Bueno, Lili Montes, Lili, qué bueno que estés por acá. Un abrazo. Excelente tema, chicos, aprendiendo el significado del cuerno y la relación con la luz y la oscuridad. Muy bien. Muy bien. Aquí también escribió ella. Lili también nos dice, un cuerno representa la unidad y totalidad. 2 cuernos representan la dualidad y división. También es un muy buen aporte. Claro, una simbología, así es. Elena Trujillo dice un abrazo fuerte desde Iguala, México. Memos nos dice Neil, Trini, gracias por su tiempo y sus investigaciones desde Bogotá. Un saludo a todos. Gracias, saludos. Edwin Torres dice, mi filosofía tiene una teoría que dice que tenemos un psicópata en nuestras células. Algo así.
¿Quién es ese? Tarco. No es Florian, es él. Ok. Noé, ok, un saludo para Noé, ya lo recuerdo. Hola Neil Trini, acá estamos entendiendo cada día más gracias a sus programas que nos dan grandes aportes. Bueno, cerramos con gracias Ángela. a ti. Y nos vamos con Ángela, un saludo para ella también. Gracias Neil y Trini, muy interesante el tema de hoy. Bueno, ahí está. Bueno, para que llegó de último. ok, la ñapa, como decimos acá. Este es Gabriel Eduardo, dice, Neil, me agrada mucho la claridad con la que explicas estos puntos. Sí, señor. Es necesario insistir para que las personas internalicen los conceptos y se haga la correcta interpretación. Saludos. Eso, sí, señores, ustedes tienen que agradecer mucho que tenemos a este señor que hace estos programas porque esa claridad... No, pero si esta investigación la hiciste tú. Sí, pero con lo que explicaste tú del unicornio, eso no me sale a mí. Bueno, sí, ella hace una parte de la investigación. Mire, nosotros hacemos un equipo aquí, pero yo soy súper cuadriculada en mi pensamiento es muy tendiente a lo científico, a lo técnico. Yo soy ingeniera, entonces yo esa parte no tengo tampoco esa versatilidad de expresión. Yo aquí hago un esfuerzo sobrehumano que ustedes ni se imaginan, pero aquí estoy. Neil es una persona que tiene muchos años de investigación, una trayectoria con grandes conocimientos en todos estos temas. Además tiene una gran capacidad de expresión, de análisis, y la forma como él lo explica y lo expresa con ese simplismo es único en él, definitivamente. Entonces tenemos que estar agradecidos y por eso hay que apoyarlo, denle like a sus programas, porque este tiempo que él dedica aquí, él pasa todo el día aquí investigando temas para ustedes. Así que por favor, muchachos, apoyen la causa para que esto también le llegue a muchas otras personas más, porque si este conocimiento nos llegara a más seres humanos, así como nos llegó a nosotros, porque yo hago parte también de ustedes, a mí me llegó esto, Neil también en algún momento de la vida, y esto transformó nuestras vidas, pues cuántas más personas en el mundo están sedientas también. Entonces, cada uno aportemos el granito. Bueno, y además somos esposos. Sí, además somos pareja, somos esposos, entonces aquí nos complementamos. Sí, los martes ella hace la investigación, ella tiene la responsabilidad de la investigación, es de ella. Ya cuando ella lo hace, yo le agrego. Exacto. Lo que yo le digo, bueno, vamos a agregarle esto para que no sea lo mismo que se dice por ahí. Claro, y eso que Neil agrega no lo van a encontrar en el internet, no lo van a encontrar en Google, no lo van a encontrar en ChatGPT, no lo van a encontrar en ninguna parte. Por eso es la esencia de estos programas y no nos los podemos perder. Sí, es la suma de todo lo que hemos investigado que se le agrega a lo que investiga, y ya eso tiene un cuerpo de sustentación que ella le da más lo que nosotros le damos. Entonces son buenos los programas. Claro, a mí me gustan. Me siento muy cómodo haciéndolo con ella porque tiene esa parte de sentarse a investigar. Y ella se siente a investigar, hace lo suyo, aprende, porque una de las cosas que uno se desarrolla mucho investigando es que se le amplía la mente a uno. Y a ella le ha pasado. A mí me ha pasado, a ustedes también les ha pasado. Y si lo hacen con mucho cariño y con mucha dedicación, mejor dicho. Así es. Bueno, entonces nos vamos. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Por favor, el like. Eso es imperdonable si no lo hacen. Y nos vemos mañana aquí en Descubriendo. Con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta mañana. Bueno, chao, chao. Nos vemos. Descubriendo. Con la certeza en la búsqueda de la verdad.